Bienvenidos estudiantes de grado octavo a un nuevo video tutorial correspondiente a la semana 5 y semana 6 de segundo trimestre. Para empezar, digamos todo, acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios y adoremos su santo nombre. En una pequeña oración vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día más de vida que nos está regalando, por nuestra familia, por darnos la oportunidad de ver este video tutorial, porque nos ha permitido, a pesar de las dificultades, nos ha permitido, Señor, realizar con nuestras actividades con la institución, y pedirle también de todo corazón en el nombre maravilloso de Jesús que nos dé esos dones para realizar las actividades de la mejor forma posible y en el tiempo indicado. Amén. Entonces, recordarles el propósito del trimestre. El propósito de este trimestre, como tal, es realizar balanceo de ecuaciones químicas utilizando el método del tanteo y algebraico. Entonces, pero para empezar, el propósito de esta semana es reconocer las características para diferenciar los diferentes tipos de enlaces químicos. Entonces, como sabemos, ya la clase pasada vimos lo que era un enlace químico. En esta semana vamos a ver lo que es los tipos de enlaces químicos. Entonces, este es el propósito de esta semana. Entonces, el primer tipo de enlace químico, vamos a hablar del enlace iónico. ¿Qué es un enlace iónico? Lo primero que todo, para diferenciar lo que es un enlace iónico, hay que tener en cuenta la diferencia de electronegatividad, que sea igual o superior. Diferencia de electronegatividad igual a superior a 1.7. Recuerden que ya nosotros hablamos de esta propiedad periódica, ¿verdad? Las clases anteriores. Esta es la primera característica, que sea una diferencia de electronegatividad a 1.7. Otro, que hay una transferencia de uno o más electrones, es decir, que uno le ceda o el otro le robe o le capte electrones al otro átomo. Esas son las dos características, ¿sí? Y por lo general se da entre un metal y un no metal, ¿sí? Siempre se da entre un metal y un no metal. Entonces, un átomo cede electrones, de esta forma queda cargado positivamente, y el otro átomo que recibe los electrones, que los capta, queda cargado negativamente. Esas son las características de un enlace iónico, ¿sí? Entonces, una de las propiedades que tenemos es que las sustancias iónicas conducen la corriente eléctrica. Por ejemplo, el cobre, ustedes se han dado cuenta, el cobre, ¿verdad? ¿Sí? El cobre es un metal que uniéndose con un no metal, pues formaría un enlace iónico fácilmente y conducen la corriente eléctrica. Bien, otra cosa, con el enlace iónico se establece principalmente entre átomos del grupo 1A con el grupo Fa, o del 1A con el del 7A, es decir, metal, no metal, metal, no metal. También entre átomos del grupo 2A y del grupo 6A, o del grupo 2A y del grupo 7A, metal y no metal. Recuerden que los metales están entre el grupo 1A, 2A y los no metales 6A, 7A, ¿verdad? Porque ya nosotros vimos tabla periódica. Bien, ejemplo, tenemos la sal de cocina, la sal de mesa, cloruro de sodio, metal, no metal, ¿sí? El nitrato de potasio, el sulfato de cobre, todo eso son enlaces iónicos que se unen cuando se unen metales con no metales, ¿sí? Y que su diferencia electronegativa es igual o mayor a 1.7. Ahora vamos a hablar sobre el segundo tipo de enlace químico, enlace covalente. El enlace covalente, hay dos tipos de enlaces covalentes, covalente polar y covalente apolar. Pero primero vamos a decir, los enlaces covalentes, a diferencia de los enlaces iónicos, acá uno no cede y el otro capta, sino que entre ellos comparten los electrones. ¿Para qué? Para que ambos puedan cumplir las reglas del octeto, ¿verdad? Esa es la primera característica. Otra, las sustancias con enlaces covalentes son generalmente insolubles en agua y no conducen la corriente eléctrica. Lo contrario del enlace iónico, que sí conduce la corriente eléctrica. Para que vayan teniendo en cuenta sus diferencias, ¿sí? Entonces, como había dicho, se distinguen dos tipos: enlace covalente apolar y enlace covalente polar. El enlace covalente apolar, ¿sí?, se da cuando la diferencia de electronegatividad, ¿sí?, es igual a cero. Por lo general se da entre átomos iguales, ¿sí? El enlace lo presentan principalmente los gases diatómicos, es decir, oxígeno con oxígeno, O2, N con N, N2, H con H, H2, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos H2, O2, N2. Esos son
gases diatómicos, ¿verdad? Porque si hacemos una resta, por ejemplo, el hidrógeno 2.1 menos 2.1, ¿cuánto es la diferencia de electronegatividad? 0. Igual para los oxígenos, su electronegatividad 3.0 menos 3.0, ¿cuánto daría? 0. Igual para el nitrógeno. Entonces, lo principal, electronegatividad igual a 0. Por lo general se da entre elementos o átomos con gases diatómicos, átomos iguales. ¿Sí? Bien, el enlace covalente, también por ejemplo, tenemos flúor, aquí vemos, pues representándolo de acuerdo a la estructura de Lewis, que ya la vimos. Ellos que comparten sus electrones para completar las reglas del octeto, mire, 2, 4, 6, 1, 7. 2, 4, 6, 1, 7. Ellos comparten esto para que cada uno llegue a 8. Compartir electrones, las características de un enlace covalente. Sí, el enlace covalente polar, mire, la primera característica, la electronegatividad, que es lo importante y lo fundamental que me determina qué tipo de enlace es. Que la electronegatividad sea mayor a 0, pero menor de 1.7, porque si es mayor de 1 sería iónico. Entonces, otra, produce la unión entre átomos con electronegatividades similares, ¿sí? Establecen una zona donde se concentra una mayor densidad electrónica y por lo general presentan o generan un polo positivo y otro polo negativo o un dipolo. Ejemplo, H2O, ¿verdad? Y NH3. Esos son ejemplos de enlaces covalentes polar. Se dan entre, por lo general, entre no metales, pero con electronegatividades diferentes y que su diferencia electronegativa sea menor a 1.7, que esté entre 0.1 y 1.7. Otro ejemplo, la molécula de agua, el NH3, ¿sí? Que también son ejemplos de enlace covalente polar. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a realizar las siguientes actividades. Van a escoger la respuesta correcta. Aquí hay 3 enunciados. Ustedes van a escoger la respuesta que usted considere correcta, A, B, C o D o E. La segunda también es una pregunta de selección múltiple con única respuesta y una diferencia de electronegatividad. Y de acuerdo a esta diferencia de electronegatividad, mire, flúor 4, hidrógeno 2.1, será iónica, covalente polar, covalentividad dática, ¿sí? O apolar, ¿sí? Dependiendo, ustedes van a terminar la respuesta correcta. Tercera, también una pregunta de selección múltiple, en la tercera ustedes van a escoger de estos 5 ejemplos cuál es iónico, cuál es covalente polar y cuál es covalente apolar. Nombrar cada uno de ellos. 5. Mire, utilizando la tabla periódica, ¿qué tipo de unión se presenta? Igual que claro con el colce, será iónico, covalente polar o covalente apolar, que son los enlaces que vimos. ¿Sí? Por último, vamos a hablar sobre una práctica de laboratorio que hace referencia a la semana 6, con respecto a los enlaces químicos. Entonces, el propósito es fortalecer los conocimientos teóricos de forma práctica, ¿sí? Entonces aquí yo les dejo el link, igual que la semana pasada, ustedes van a ver este video en el link y de acuerdo a ese video van a responder las 3 preguntas. Eso es todo lo que van a hacer de acuerdo a la semana 6, una práctica de laboratorio virtual. Muchas gracias, que haya sido de gran ayuda este video para realizar sus actividades. Éxitos, jóvenes.